Olga Arguedas, solo que por el tiempo ella va a estar a partir de las 2:10 y después vamos a hacer todas las preguntas en conjunto para ambas expositoras, la doctora María Fernanda de la OPS-OMS y también para la directora del Hospital Nacional de Niños. También, mientras tanto, podemos recordarles que pueden visitar todas las redes sociales, tanto de UNICEF, OPS, OMS, Red Cudi, Hospital Nacional de Niños, donde hemos tenido varias campañas de vacunación, entre ellas también la de los enmascarados, para que las analicen con los niños y las niñas si gustan. Recientemente tenemos también los mensajes de la doctora Arguedas y del epidemiólogo de la Universidad Nacional. Ahí Jenny tal vez me puede recordar el nombre completo. Juan José Romero. De don Juan José Romero. Y hay mucho material que hemos construido a lo largo de esta pandemia con la ayuda de muchas de ustedes. Entonces también están en las páginas de UNICEF, en las páginas de la Red de Cuido. También está el cuento de la selección de cuentos de salud que se hizo con OPS y que se les ha hecho llegar a muchísimas de ustedes también para que analicen este tema de una forma entretenida con los niños y las niñas. Pueden hacer a lo largo de la presentación de ambas expositoras las preguntas, ya sea en el chat o también va a haber posibilidad de que se les abran los micrófonos, pero pueden ir adelantando si en algún momento tienen dudas. Hoy es el análisis de una guía que han trabajado sobre todo muy en conjunto OPS y UNICEF. Jenny y Patricia también ahí y con la doctora han trabajado y con la supervisión de Cinia y nuestros aportes en Red Foodie. Y esa guía es la que también le vamos a hacer llegar. Hay un link, un enlace, ¿verdad? Para diferentes materiales que ustedes pueden analizar. Tal vez, Vicky, comentarles también que la sesión está siendo grabada. Esto porque nos parece muy importante que el video nos pueda quedar a todas las partes y que eventualmente incluso lo podamos socializar en nuestras redes sociales. Entonces, para que sepan que aunque ahorita no estamos en vivo, si se quedan en esta sesión, están dando implícitamente su autorización para que eventualmente pues la grabación se pueda subir a las redes sociales de todas las partes que estamos involucradas. Correcto, bueno, yo creo que ya empezamos, ¿verdad? La 1:36 y cada día cada momento, cada minuto se nos está sumando más personas. Sean bienvenidas todas y todos, cada una de las personas que quiere el desarrollo integral de la niñez en Costa Rica. Y siempre decimos en Costa Rica, con una acotación de la directora de la Red de Cuido, de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, Yariela Quiroz, que decimos de la niñez en Costa Rica porque no debemos hacer distinción de origen de país y los centros infantiles trabajan y dan acogida a muchos niños y a muchas niñas de otros países. Y ahí está la riqueza y la diversidad cultural. Muchas gracias de verdad por todo ese trabajo. Sean bienvenidas a nombre de la OPS, de UNICEF Costa Rica, del Hospital Nacional de Niños y de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido. Ya, que me da sueño. Está bien. Está bien. Vamos aquí a ver de lo que nos permite esta tecnología. Hoy vamos a tener la bienvenida que estamos hablando aquí. Vamos a tener unas palabras, un saludo de parte de las representantes de la Red de Cuido, de UNICEF, de OPS, OMS, la exposición de la guía y también la intervención de la directora del Hospital Nacional de Niños, Olga Arguedas, un periodo de preguntas que, como decían, pueden irlas haciendo aquí en el chat. Vamos a presentarles los recursos en redes sociales y una invitación muy especial que tenemos para el Día Mundial de la Infancia que se celebra el 20 de noviembre. Es una jornada
de lectura y una jornada de amor al deporte que le estaremos detallando para que cada día se puedan unir, cada día a lo largo de la otra semana se puedan unir todas las alternativas de cuidado que así lo consideren. Entonces, sin más preámbulo, voy a presentar a nuestra anfitriona, a Itzel Granados Valverde, que además de anfitriona en la parte técnica, es nuestra anfitriona de parte de la Secretaría Técnica de la Red de Cuido, y a quienes las demás organizaciones le agradecemos muchísimo por toda esta convocatoria, perdón, y por todo este trabajo conjunto que hemos o que estamos realizando. Buenas tardes, Itzel. Buenas tardes, Vicky. Muchas gracias. En primer lugar, un saludo afectuoso de nuestra directora ejecutiva, la licenciada Yariela Quiroz Álvarez, que por motivos de fuerza mayor no nos va a poder acompañar en este espacio, pero que está muy agradecida con nuestros aliados, UNICEF, OPS y el Hospital Nacional de Niños por poder llevarles a ustedes esta actividad. Gracias especialmente a las alternativas de atención que hacen magia en sus centros, que tienen a su cargo a las niñas y a los niños y que han sido tan aliados y además se han puesto la camiseta a lo largo de la existencia de la red desde hace ya más de 12 años y además particularmente estos últimos 2 años con pandemia. Gracias porque cada una de ustedes han sido un espacio seguro para esas niñas y niños. Gracias porque además ustedes son agentes multiplicadores de mensajes de prevención y protección con las niñas, los niños y con las familias. Este espacio es de ustedes, estamos en casa, estamos entre organizaciones amigas, estamos con alternativas a lo largo y ancho del país, pero que somos parte de una misma red. Los micrófonos de todas las personas incluso se encuentran habilitados, lo mismo las cámaras. Si en algún momento quieren hacer uso de la palabra, pueden alzar la manita o escribir en el chat. Vamos a estar atentas y atentos. La idea es que ustedes puedan sentirse muy en confianza y sacarle todo el jugo a nuestras expositoras, que además están de lujo, para que cualquier duda que ustedes tengan o bien que les hayan planteado las familias de sus niñas y niños, la podamos aclarar en este espacio, que es un espacio seguro, en familia, en casa. Nuevamente, reiterarles el agradecimiento a las organizaciones amigas, a ustedes alternativas que hacen posible el que los niños y las niñas estén en ambientes seguros y protegidos y desearles que tengan una maravillosa jornada donde podamos sacar el máximo provecho. Muchas gracias. Gracias, Itzel. También agradecemos profundamente al Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, que ha jugado un papel articulador de unión de esfuerzos institucionales para analizar el tema de la vacuna en la infancia, no solo de la vacuna contra la COVID-19, sino de las vacunas contra otras enfermedades y por lo tanto su importancia en el desarrollo integral de la niñez. Le damos la más cordial bienvenida tanto a la comunicadora Jenny Ortiz Paniagua, quien ha trabajado específicamente el tema de vacunación, así como a la oficial de comunicación y alianzas, la señora Cinia Miranda Cascante. Muy buenas tardes, Cinia. Buenas tardes, Vicky. Buenas tardes a todos los que nos acompañan hoy, a nuestros colegas de OPS y por supuesto de la Red CUDI y a cada una de las alternativas. Ante todo, yo quiero expresarle a nombre de nuestra representante, la señora Patricia Portela, y de UNICEF, nuestra enorme gratitud por el trabajo que ustedes hacen cada día en cada una de las alternativas de cuidado. Yo quiero agradecer también a la Red CUDI y al trabajo que la colega Vicky ha venido haciendo para visibilizar todo ese trabajo maravilloso y cómo cada uno de ustedes está transformando la vida, los corazones y el alma de esos niños en cada uno de los centros. Muchas veces ese trabajo que ustedes hacen no se les reconoce o no se visibiliza y estos últimos años hemos tenido la oportunidad de apoyarlos. Hoy, este tema que nos convoca es un gran reto país, no solo por el tema de COVID, que con los cambios que hemos tenido, para alguna gente se puede dar la idea de que ha desaparecido. Sin embargo, aunque no escuchemos todos los días las conferencias de prensa como antes, sigue siendo un desafío país. Pero ante todo, y como UNICEF, queremos recalcar
y que ustedes por favor nos ayuden a llevar esos mensajes a muchos más hogares de que la vacunación contra todas las diferentes enfermedades prevenibles es esencial y es clave para mantener no solo la vida de nuestros niños asegurada, sino protegerlos contra muchas enfermedades. Eh, yo les invito a que ustedes hagan ahorita un breve ejercicio y recuerden a ver quiénes saben qué es la poliomielitis. ¿Cuántas personas han visto recientemente con poliomielitis? O la sarampión, la rubiola. Bueno, ya muchas de estas enfermedades, dichosamente y gracias al trabajo que agencias del Sistema de Naciones Unidas como OPS y UNICEF y otros entes como el Ministerio de Salud y la Caja han venido realizando desde hace décadas en Costa Rica, ya hay un montón de enfermedades que si ustedes le preguntan a sus hijos o nietos, ya no las conocen. Y esto se debe gracias a las vacunas que desde niños se han venido aplicando en el país. Sin embargo, en este momento estamos y valga la redundancia, en un momento crucial de la historia, porque si no seguimos reforzando la vacuna contra la influenza, la vacuna contra estas otras enfermedades prevenibles a uno de los costos más bajos que puede tener la humanidad. Cada vacuna, pongámosle que nos cuestan $3, $5, poniéndole más caro, lo más caro, y eso nos garantiza salud por prácticamente el resto de nuestras vidas. Entonces, es una medida de bajo costo que puede ser aplicada en muchos países y está al alcance de nuestras manos. Costa Rica en este momento es uno de los pocos países que dispone de la vacuna pediátrica y que dispone de todo el sistema de vacunas para nuestros niños y niñas. Y cuando digo todo el sistema de vacunas, no me refiero solo a la vacuna en sí. Me refiero a que hay una cadena de frío que permite que esa vacuna sea trasladada y llegue segura y en condiciones adecuadas al centro de salud. Tiene al personal de salud adecuado para poder hacer la aplicación. Entonces, tenemos un montón de ventajas como país y además muchos de nosotros tenemos la información, pero sabemos que ahora hay gente que está hablando de que los efectos negativos y que por supuesto nos asustan. Pero muchas veces el miedo se basa en la desinformación y no en la realidad. Así es que por eso nos parecía vital y esencial poder tener este espacio para que ustedes como facilitadores, pero también como padres y madres, puedan evacuar las dudas que tengan y nos ayuden a transmitir información adecuada a estas familias, porque lo peor que podemos tener el efecto más negativo es que prevalezca la desinformación y que dentro de unos años o dentro de muy poco volvamos a ver la reaparición de enfermedades que ya el país había logrado que se erradicaran. Así es que de nuevo, muchísimas gracias y espero que este sea un espacio de mucho aprendizaje para todos y todas. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Cinia, por su participación, por estas palabras. Ahora le damos el saludo oficial y la más cordial bienvenida a la comunicadora de la OPS-OMS, Patricia Mora, quien nos tiene unas palabras sobre cómo se ha construido ella también en trabajo conjunto con Jenny esta guía que vamos a analizar hoy. Muy buenas tardes, Patricia. Gracias, muy buenas tardes. Bueno, primero que todo, en nombre de la doctora María Dolores Pérez, la representante de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud en Costa Rica, un agradecimiento enorme a la Red CUDI y por supuesto a nuestra agencia hermana UNICEF por permitirnos trabajar de forma conjunta en esta y muchas otras iniciativas que estamos desarrollando para promover la vacunación contra COVID-19 en el país. Y pues un agradecimiento muy grande también a todas las personas que nos acompañan hoy de parte de todas las alternativas de cuidado. De verdad que nos encanta ver esta convocatoria tan amplia y tan grande porque quiere decir que vamos a tener muchísimos aliados en ustedes para poder llevar este mensaje a más personas. Yo creo que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, pero al menos desde mi área, que es la comunicación, creo que una de las principales lecciones es que a veces hablamos mucho, pero escuchamos poco. El año pasado, cuando empezaron a llegar las primeras vacunas, estábamos muy contentos de que ya cada vez más personas iban a poder vacunarse, cada vez se iban ampliando los grupos, pero empezamos a darnos cuenta de que había personas que no estaban dispuestas o no estaban seguras si querían vacunarse o no. Y eso fue una sorpresa, ¿verdad? Por lo menos para mí, que considero que soy una persona joven,
Y como dice Cinia ahora, ¿verdad? Yo muchas de esas enfermedades que ella menciona las conozco por los libros, entonces yo no tuve, gracias a Dios, la experiencia de atravesar por alguna de esas enfermedades, ni vi a mis familiares pasar por ellas, entonces yo crecí con la idea de que las vacunas salvan vidas y las vacunas previenen enfermedades. Entonces, para mí, y sé que para muchas otras personas fue una sorpresa darnos cuenta de que había personas que no estaban dispuestas a vacunarse. Y claro, cuando desde nuestra organización empezamos a acercarnos a diferentes grupos, a diferentes representantes, nos dimos cuenta de que lo primero que teníamos que hacer, perdón, sí, era escucharles y entender cuáles eran las razones que había detrás de esa negativa. Así fue como vimos que una de las principales razones era y sigue siendo todavía la preocupación por su bienestar y su salud. Y eso lo vimos en zonas urbanas, en zonas transfronterizas, en territorios indígenas. Muchas personas tienen miedo a vacunarse o no quieren vacunarse porque temen que la vacuna les pueda, por algún motivo, afectar negativamente su salud o su bienestar, tanto a ellos como a los menores de edad que tienen a cargo. Siendo así, entendiendo esas preocupaciones, a todas las personas les decimos siempre, no hay nada de malo en tener dudas, ni inquietudes, ni preocupaciones sobre las vacunas. Lo malo es quedarse con la duda o no buscar información de las fuentes oficiales para poder aclarar esas dudas, porque como bien decía Cinia, hay información por todos los lugares, ¿verdad? O sea, hay fuentes de todo tipo, ¿verdad? Y si no buscamos correctamente, pues puede ser que nos quedemos con una versión que lamentablemente no está basada en hechos científicos y avalada por la comunidad científica internacional. Así que para nosotros casi que más bien es una alegría cada vez que alguien con confianza hace una pregunta sobre vacunas, perdón, porque es una oportunidad que tenemos para ayudarle a sentirse más tranquilo o más tranquila y a entregarle información basada en evidencia para explicarle que las vacunas son seguras. Desde el año pasado hemos venido desarrollando algunos conversatorios virtuales y presenciales, pero tenemos muy claro que hay personas que, pese a las dudas, no asisten a estos espacios o no plantean las dudas en estos espacios, tal vez por pena o por alguna otra razón, pero sí buscan a las personas claves en sus comunidades y en sus entornos para hacerles esas consultas. Tal es el caso del personal de las alternativas de cuidado. Por eso es tan importante para nosotros que ustedes nos estén acompañando hoy, porque sabemos que su rol en las comunidades y en las familias es fundamental y que de verdad que son un referente para muchos padres y madres que estoy segura de que les han hecho consultas sobre el tema y se las seguirán haciendo. Entonces, por estas razones, de forma conjunta con UNICEF, identificamos la necesidad de dar herramientas a la red CUDI para que el personal pueda, perdón, ayudar a responder las dudas de los padres, de las madres y de los demás adultos responsables de menores de edad. Hace aproximadamente 2 semanas llevamos a cabo un grupo focal con representantes de varias alternativas. Me imagino que algunos de los que están hoy acá estuvieron también en ese espacio y ustedes mismos nos ayudaron a identificar y hacer un listado de cuáles son esas dudas principales que todavía siguen escuchando, ¿verdad? De por qué no quieren vacunar a sus hijos o a sus familiares, cuáles son las preocupaciones que hay. Entonces, lo que hicimos de forma conjunta, OPS y UNICEF, fue tomar estas dudas, tratar como de sistematizarlas, ¿verdad? Había algunas bastante parecidas o algunos temas similares y preparar las respuestas en coordinación con nuestros equipos técnicos. Y acá está la doctora María Fernanda Celedón, que nos va a explicar ahora un poquito más del contenido más adelante. Elaboramos entonces un documento que es una guía con explicaciones muy cortas y muy claras, pero bastante sencillas para que ustedes puedan tenerla a mano y ayudarles a responder entonces las consultas que puedan escuchar de padres y madres. A veces ni siquiera son consultas, se los hacen como una afirmación, ¿verdad? Como un comentario, entonces ustedes ya pueden tener con toda la propiedad la explicación que pueden darle a esas personas. Quisiera agradecerles entonces a todos y todas quienes participaron en ese grupo focal, que definitivamente fue un insumo fundamental para poder hacer esta guía que vamos a ver hoy. Y pues también indicarles que si van viendo nuevas dudas en el camino, ¿verdad? O alguna otra preocupación, por favor nos la hagan saber para poder ir actualizando la guía, ¿verdad? La idea es que sea un documento que se mantenga vigente. Entonces, perdón si me extendí, no quiero quitarles más tiempo. De nuevo, muchísimas gracias por este espacio, por la oportunidad de trabajar de forma conjunta para poder llevar el mensaje que tanto hemos repetido en los últimos meses y años de que las vacunas salvan vidas y nos van a seguir escuchando, diciendo este mensaje por toda la eternidad, porque esa es la verdad. Las vacunas son una valiosísima herramienta y lejos de temer por cualquier cosa que podamos escuchar, ¿verdad? Por cualquier información, debemos estar seguros de que realmente salvan vidas, han salvado millones en todo el mundo y estamos seguros de que lo van a seguir haciendo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Patricia. A todas las personas que se nos han ido uniendo, muchísimas gracias por su compañía. Les anunciamos que en este momento la doctora María Fernanda Celedón de OPS va a analizar la guía que, como bien decía Patricia, se ha construido con el apoyo de algunas alternativas de cuidado. Y también más adelante nos va a acompañar la doctora Olga Arguedas, directora del Hospital Nacional de Niños. Vamos a agradecerles de verdad a todas las personas que están de todos los centros infantiles del país. Sin más preámbulo, le doy la bienvenida a la doctora María Fernanda Celedón de la OPS, quien nos va a analizar esta guía. Doctora, aquí con confianza, nada más, por favor, indíquenos si puede compartir el material que tiene y si no, cualquier cosa para apoyarle desde algún otro punto de vista. Muchas gracias. Sí me da la opción. Voy a compartir un momento para ver si la pueden observar. ¿Ahí la pueden ver? Sí, correcto. Muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos y a todas por estar aquí presentes. Mi nombre es María Fernanda Celedón y voy a estar compartiendo con ustedes la guía que se desarrolló en conjunto, como decía Patricia. Entonces, es una guía pequeña que abarcan ciertas preguntas con sus respectivas respuestas sobre la vacunación infantil contra la COVID-19. Tiene 10 preguntas en relación a la vacunación pediátrica. Vamos a ir viéndolas uno a uno y posterior a esto, si queda alguna duda, algo que no queda muy claro en cada una de estas, son bienvenidos a realizar sus preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿la vacuna pediátrica contra la COVID-19 es realmente nueva? ¿Existen estudios suficientes que respalden su uso? Es muy frecuente, ¿verdad? A pesar de que ya tenemos 2 años, casi 2 años de aplicar la vacuna contra la COVID-19 en la población adulta. Todavía esta es una duda que se escucha entre las personas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es importante aquí recordar? Primero, que ya tenemos 2 años de colocar la vacunación COVID-19 en la población adulta y ya tenemos casi un año de aplicarla en población pediátrica. La vacuna contra la COVID, si bien fue aprobada en el 2020, la tecnología que utiliza la vacuna es una tecnología que ya había sido estudiada para otras enfermedades, como lo es la influenza y el Zika. Entonces, si la vacuna contra la COVID salió en el 2020, sí, pero su tecnología, la forma en la cual actúa, es una tecnología que ya había sido estudiada y aplicada para otras enfermedades. Además, es importante recordar, ¿verdad?, que todas las vacunas que utilizamos actualmente, incluidas la vacuna contra la COVID-19, ha cumplido estrictamente todos los pasos que deben darse para que cualquier vacuna o, en su caso, cualquier medicamento sea utilizado por todas las personas. Es decir, estas vacunas pasaron por todos los ensayos clínicos controlados necesarios, se aplicó en niños y niñas de diferentes grupos de edad en su momento y se evaluaron los resultados. Y ahí fue donde se encontró y se comprobó que los beneficios son muchísimo mayores que los riesgos de su aplicación. La segunda pregunta es que si la vacuna puede causar que una persona se enferme de COVID-19. Esto es una pregunta también bastante común. Hay diferentes tipos de vacunas y demás. Sin embargo, es importante recordar que la vacuna contra la COVID-19 no contiene ningún virus vivo. Es decir, no nos están poniendo el virus que provoca la COVID-19, que se llama SARS-CoV-2. Este no se encuentra dentro de la vacuna. Lo que pasa es que esta tecnología, que como les decía, ya había sido probada para otras enfermedades, lo que tiene es material genético del virus que es completamente inofensivo y que no puede causarnos la enfermedad. Y ese material es el que le da instrucciones a nuestras mismas células para que produzcamos una proteína similar a la del virus, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nuestras células producen esta proteína, nuestro mismo cuerpo lo detecta como algo extraño. Entonces genera esa reacción, estimula al sistema inmunológico para que entonces nos genere defensas contra esa partícula.
Entonces, una vez que entremos en contacto con el virus propiamente, ¿y cómo hacemos eso? Por medio de contacto de personas que están contagiadas con el virus, ¿verdad? En ese momento, nuestro cuerpo ya va a tener las defensas necesarias para poder reconocer al virus del SARS-CoV-2 y entonces poder defendernos de enfermarnos o de enfermarnos gravemente por el virus. Entonces, ¿la vacuna puede causar que una persona se enferme de COVID-19? Es completamente falso porque la vacuna no contiene el virus. La siguiente pregunta es si el organismo de las niñas y los niños está preparado para recibir la vacuna, ¿verdad? Porque a veces nosotros adultos no dudamos en colocarnos la vacuna, pero a veces genera cierta, ¿verdad? Como preocupación con los niños y las niñas, tal vez porque les se ven más pequeños y demás. Entonces, ¿qué es lo importante recordar así aquí? Como han dicho las compañeras, recordar que las vacunas tienen años de aplicarse, ¿verdad? En niños y en niñas. En Costa Rica, el esquema básico de vacunación incluye vacunas que se aplican incluso desde el nacimiento, ¿verdad? En el momento del nacimiento nos colocan un par de vacunas y conforme vamos creciendo, conforme van pasando los meses, vamos aplicando dosis para otras enfermedades o dosis de refuerzos. Entonces, probablemente los niños de 6, 8 años van a haber recibido más de 10 vacunas entre vacunas iniciales y refuerzos contra diferentes enfermedades. Para este entonces es importante recordar que, bueno, ya probablemente en esta vacunación nuestros niños y niñas han experimentado algunos efectos secundarios comunes, ¿verdad? El dolor en el sitio de la inyección, que les dio fiebre, que se sintieron mal. Entonces, esto es exactamente lo mismo que vemos con la vacunación, con la vacunación contra la COVID-19. Entonces, para recordar un poco más el esquema de vacunación, ¿verdad? Recién nacidos nos colocan la de tuberculosis y la de hepatitis. Cuando cumplimos 2 meses, como les decía, empieza ya el esquema de refuerzos para todas las enfermedades, polio, tétanos, difteria, tosferina, rotavirus y otras enfermedades que pueden causar neumonía, ¿verdad? Afectación de los pulmones. Entonces, es muy importante recordar que la aplicación de este esquema básico demuestra que las vacunas en niños y niñas son seguras y funcionan y que han evitado la enfermedad de millones de niños y niñas en el mundo. La siguiente pregunta. ¿La vacuna contra la COVID-19 puede afectar a los niños y a las niñas con bajas defensas o con problemas inmunológicos? Acá también es muy importante recordar, las vacunas no van a generar vamos a ver, los niños y las niñas que tienen las defensas bajas o este tipo de problemas, condiciones, la vacuna no le va a causar un daño como tal. Lo que pasa es que como estos niños y niñas ya tienen o pueden tener las defensas más bajas del usual, entonces la vacuna contra la COVID-19 no genera el nivel de defensas esperado versus un niño que no tiene ninguna condición de fondo. Entonces, por eso, eh, en algunos casos, se sugiere aplicar una dosis adicional. Es decir, si el esquema completo son 2 dosis y una de refuerzo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, en algunos niños con problemas, con defensas bajas o con problemas inmunológicos, se debe aplicar una más y luego el refuerzo. Estos niños, antes de colocarle la vacunación, es importante que sean valorados por su médico de cabecera, su médico pediatra, pero no es una contraindicación, es solamente para evaluar que todo está bien, cuántas dosis es necesario aplicar. Los niños y las niñas, la quinta es, los niños y las niñas con asma o problemas respiratorios deben vacunarse contra la COVID-19 o más bien podría afectarlos. Esto también es como una percepción porque precisamente una de las principales, perdón, una de las principales sintomatologías, aunque sabemos que no son exclusivas, ¿verdad? Son estos problemas respiratorios. Entonces a veces nos genera esa duda, bueno, si ya mi hijo o mi hija padece de asma, que es de los pulmones, si la vacuna le va a generar algún daño o no. Es una pregunta bastante frecuente. Y la respuesta es que no. La vacuna contra la COVID-19 más bien los va a proteger de que si sus pulmones, si su sistema respiratorio se llega a afectar por la COVID-19, no lleguen a desarrollar síntomas graves o tener complicaciones.
estos niños y niñas más bien son considerados grupos de riesgo, ¿verdad? Entonces, es incluso más prioritario, es más importante colocarle la vacunación contra la COVID-19 para para que tengan la mayor protección posible contra la enfermedad y evitar entonces que tengan complicaciones en caso de que lleguen a enfermar. La siguiente pregunta es que si es malo vacunar a los niños y a los niños mientras están enfermos o recuperándose de COVID-19 o de alguna otra enfermedad causada por virus respiratorio. Pues la respuesta es no, no es malo, pero no es lo recomendado. La vacuna igual va a ser efectiva si nuestro hijo amaneció hoy con congestión nasal y lo vacuné mañana. Sin embargo, es recomendable aplicar la vacuna cuando ya no se tengan síntomas, cuando ya no estén eh, con fiebre, con congestión nasal, con diarrea, con vómitos, porque recordemos, y ahorita lo vamos a ver más adelante, de que estas vacunas pueden causar efectos secundarios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No queremos que se sume, ¿verdad? Que si ya mi hijo estaba desarrollando un resfrío, a la hora de colocarle la vacuna vayan a empeorar algunos de estos síntomas. Entonces, ¿es malo? Se puede hacer, pero no es lo recomendable. Es mejor que si hoy empezamos con congestión nasal, esperemos a que esta persona ya esté fuera de los síntomas agudos y ya colocarle su respectiva vacunación. La séptima es si los niños y las niñas pueden tomar un analgésico antes de vacunarse para prevenir posibles efectos secundarios. Entonces, algo muy importante es que no todos vamos a tener, si bien existen los efectos secundarios de la vacunación, primero, no a todos nos va a dar algún efecto secundario y no a todos nos va a dar igual. Entonces, no es recomendable tomar ningún analgésico, que si mañana nos toca la vacuna, entonces de una vez les preparamos con algo, acetaminofén o Panadol. Eso no se debe hacer porque no sabemos muy bien si estos medicamentos pueden afectar esa respuesta inmune, esa respuesta de nuestro cuerpo hacia la vacuna y esa generación de anticuerpos. Entonces, como les decía, no sabemos si estos medicamentos nos puede afectar esa respuesta del cuerpo hacia la vacuna y además no es necesario tomarlo previo porque no sabemos si nos va a dar o si le va a dar un efecto secundario a nuestro niño o niña o no. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Que vayamos a aplicarles la vacunación y posterior a eso estar pendientes si aparece algún efecto secundario, consultarlo con el médico tratante para que nos guíe y le demos el tratamiento que le corresponda, ¿verdad? Y algo importante recalcar aquí también es que debemos continuar su medicación habitual. Es decir, que si le toca una pastilla en la mañana que se toma todos los días, el día de la vacunación también hay que dárselos. La siguiente pregunta es, ¿puedo llevar a mi hijo o a mi hija a que le pongan la vacuna contra la COVID-19 el mismo día que le van a aplicar otras vacunas? La respuesta es sí. El manual de procedimientos para la ejecución de la vacunación contra la COVID-19 en los establecimientos de la caja nos indica que valorando toda la evidencia, no es necesario esperar entre una vacuna y la otra, ¿verdad? Entre cualquier vacuna del esquema básico y la vacuna contra la COVID-19. Se pueden colocar el mismo día. Es por eso que, bueno, cuando estuvimos con todas estas campañas de la vacunación contra la influenza, incluso se estaban colocando ambas el mismo día sin ningún problema. La pregunta 9 es, ¿debo llevar a vacunar a mi hijo o a mi hija aunque ya hayan tenido COVID-19? La inmunidad natural que da la enfermedad entonces no es suficiente. Y la respuesta es sí, es necesario colocarles las dosis necesarias que estén recomendadas al día contra la COVID-19, incluso después de haber padecido la enfermedad. Porque la respuesta de la inmunidad natural no es igual en una persona que en otra. Y puede ser que la duración no sea la mejor. Entonces es necesario colocarles las dosis recomendadas por las autoridades de salud a los niños y a las niñas, incluso después de haber tenido COVID-19. Se sabe que la inmunidad causada por la vacuna es de mayor duración que la de la inmunidad natural. Y por último, la 10ª pregunta ¿es normal que el niño o la niña se sienta mal después de vacunarse? La respuesta es sí.
como cualquier otra vacuna o como cualquier medicamento, pueden tener efectos secundarios, ¿verdad? Como lo vimos en la primer apartado, en la primera pregunta, todas las vacunas del esquema básico de vacunación de Costa Rica, las de polio, las de tétano, las de hepatitis, todas estas vacunas que les vamos colocando desde el nacimiento y después en su crecimiento a los niños y a las niñas, nos pueden causar fiebre, malestar, dolor en el sitio de inyección. Específicamente en la de COVID-19, recordar que también nos puede causar un poco de diarrea, náuseas, vómitos, escalofríos, ¿verdad? Todos estos síntomas que ustedes ven aquí son los efectos secundarios normales y esperados después de la vacunación contra la COVID-19. Y como les decía, no a todos y a todas les da, y no a todos y a todas les da toda esta lista, ¿verdad? Puede ser que incluso a alguien solamente sea dolor en el sitio de inyección, puede ser que a alguien le dio un poco de dolor de cabeza y a otra persona no le dio nada. Y es completamente normal. Sí es importante recordar que estas reacciones pueden aparecer poco tiempo después de colocarnos la vacuna. Y puede ser que en una primera dosis nos dio y en una segunda dosis no nos dio. Que es también importante recordar aquí que usualmente estos síntomas son leves y no duran más allá de 2-3 días. Dos cosas sumamente importantes de recordar: permanecer en el sitio donde nos colocaron la vacuna por lo menos 15 minutos. ¿Y por qué es esto? Porque a pesar de que los efectos secundarios conocidos de la vacuna, la gran mayoría son leves y los que ya vimos anteriormente, existen efectos secundarios más graves, ¿verdad? Y dentro de los cuales está una reacción alérgica grave después de la colocación de la vacuna. ¿Qué es lo importante? Que estas reacciones alérgicas graves usualmente ocurren de manera inmediata. En estos 15 minutos, usualmente si va a aparecer una reacción, aparece, y por eso es tan importante estar en el sitio de vacunación para poder recibir la atención adecuada y que no pase a más. Y lo otro es que, como les decía, estos efectos secundarios, como la gran mayoría son leves, desaparecen después de 2 o 3 días. Entonces, ¿qué pasa si algo sucede? Si yo me coloco la vacuna o le coloco la vacuna al niño y a la niña y después de 5 días sigue con algún malestar. Entonces, hay que consultar con el profesional de la salud para poder darle el seguimiento adecuado. Primero atender a la persona y después darle el seguimiento adecuado. Eso sería lo que les teníamos preparados de la guía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la doctora María Fernanda Celedón de la OPS-OMS. Y en este momento ya nos comunican que se unió nuestra segunda expositora, sí, tiempo puntualísimo, las 14:11, y estaba programada para las 12:10. Gracias a la doctora Arguedas. Les vamos a pedir a las personas que ya tienen levantada la mano, como don Luis Arce, que nos dé un chancecito al periodo de preguntas. Vamos a darle la palabra a la doctora Arguedas, a la directora del Hospital Nacional de Niños, a quien recibimos con un gran agradecimiento y con muchísimo cariño, con ese mismo cariño que ella proyecta en los medios de comunicación y que tiene tanta credibilidad y autoridad para decirnos lo que está pasando con muchos niños y muchas niñas que llegan, lamentablemente, al Hospital Nacional de Niños, y que esas cifras cobran rostro infantil. También la doctora nos ha estado ayudando muchísimo con la campaña que ustedes han estado viendo en redes sociales de la red de cuido de OPS, de UNICEF Costa Rica. De verdad que muy amable, y le damos la más cordial bienvenida. Doctora, buenas tardes. No la vemos por ahí, ni la oímos, pero bueno, yo no la veo ni la escucho, pero vamos a ver si... Espero que aquí estén escuchando. Sí, señor. Yo sí me estoy viendo en la cámara, pero no sé si será que la proyección de el material no permite que me vean. Sí, se ve muy bien. Sí, Sí, me doctora. está viendo. Muchas gracias. Muy Sí, bien. Sí. bienvenida, buenas tardes. Y Buenas tardes. Ahora usted, sí. sí, y usted tiene la palabra por al menos 20 minutos. A Muy partir bien. de este momento. Gracias. Yo en realidad vengo aquí con el propósito de servir
y con el propósito de contestar las preguntas que esté a mi alcance responder por parte de todas las personas que trabajan en las diferentes instancias presentes en esta reunión. Pero ya que me permiten, voy a hacer una pequeña introducción que yo creo que no me va a tomar más de unos 10 minutos y después quedo suscrita a su disposición para preguntas. Entonces, quizás la primera pregunta que yo como mamá me haría ante la posibilidad de vacunar a mis hijos contra la COVID-19 es ¿por qué necesita ser vacunado? ¿Por qué necesita ser vacunado si yo he escuchado desde el inicio de la pandemia que la COVID, a pesar de que ha sido una enfermedad muy letal que ha producido muchas muertes, lo ha hecho sobre todo en personas adultas? ¿Por qué entonces necesito yo vacunar a mis hijos? Y esto es algo que nosotros médicamente le llamamos la carga de enfermedad. La justificación de poner una vacuna siempre se basa en la carga de enfermedad. Entonces yo les voy a responder por qué. Bueno, primero, porque no hay forma de saber de antemano si a uno de nuestros hijos le va a dar una COVID leve o va a tener una COVID grave que va a requerir hospitalización o va a tener un síndrome infantil multiinflamatorio del cual les voy a hablar más adelante, o va a tener otro fenómeno del cual también les quiero conversar, que se llama COVID largo, o se va a morir por COVID. No hay ningún examen de laboratorio, ningún rasgo físico, ningún hallazgo particular, ningún antecedente específico que pueda ser predictivo de a cuál niño le va a ir bien y a cuál niño le va a ir mal. Entonces, yo les contesto a los papás con esta pregunta. Mire, la COVID casi siempre a los niños les da más favorable que a los adultos, pero no siempre. No lo podemos asegurar y no vale la pena jugársela en un mundo donde ya dichosamente tenemos una vacuna a disposición. Otra cosa importante, la vacuna sirve fundamentalmente para prevenir enfermedad grave, hospitalización y muerte. A estas alturas de la historia, ya sabemos que aún estando vacunados, aun cuando hay cierto grado de protección, hay personas que aún con vacunas, con esquema completo, pueden infectarse. Pero usualmente la infección tiene una evolución mucho más benigna y no van a terminar en un hospital. ¿Cuál es la otra razón por la que hay que vacunar a los chiquitos? Vean, hoy estaba escuchando yo una conferencia de una colega inglesa que me pareció muy interesante y ella decía que de todos los grupos de edad, los que han pagado más caro todas las restricciones impuestas por la pandemia han sido los niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué razón? Porque ciertamente, aunque sus vidas han estado menos amenazados, han sido los que han sufrido más la reclusión, el aislamiento, el rezago escolar, la pobreza, porque muchos de sus padres se quedaron sin trabajo, y precisamente este fenómeno social, suena muy curioso, también se previene con una vacunación adecuada. Entonces, ¿cuál es la expectativa? Si nosotros logramos subir estas coberturas de vacunación, proteger a los niños desde los más chiquiticos, desde los que tienen 6 meses en adelante, eso va a garantizar el funcionamiento de las guarderías, va a garantizar el funcionamiento de las escuelas, va a garantizar que los niños pueden participar de una manera más tranquila y más libre en sus actividades recreativas, en sus actividades deportivas. Entonces, ahí tenemos la otra razón. Y hay una cuarta razón que yo también quisiera que ustedes nos ayuden a explicarle a los padres de los niños. Y la razón es que los estudios científicos demuestran que para todos los grupos de edad, los beneficios de la vacuna sobrepasan en mucho a los riesgos.
Si no, la vacuna pues no se hubiese licenciado, como se dice, para ser aplicada en niños a partir de los 6 meses. Entonces, estos son mensajes generales para contestar esos porqués. Otro detalle importante que algunos papás les pueden preguntar y es si la vacuna que estamos usando en los más pequeñitos, en los niños entre 6 meses y 4 años, 11 meses antes de apagar el queque del 5º cumpleaños, es la misma que la que usamos en niños de 5 a 11 o es la misma que usamos en adolescentes y adultos. Vamos a ver. La construcción de la vacuna, el principio, digamos que inmunobiológico de la vacuna es el mismo. Lo que utilizamos para esta vacuna es una cosa lindísima, modernísima, que es un transportador, que es como un carrito, que es el ARN mensajero, que lleva un código y ese código entra a las células y como si fuera un entrenador, entrena a la célula para que produzca una copia exacta de las espinitas de la corona del coronavirus, del SARS-CoV-2, una copia. Y entonces el sistema de defensa, donde esa copia y dice, pero ¿qué es esto tan raro? Esto no le pertenece al cuerpo. Vamos a responder creando defensas. Y de esta manera se genera la protección. Luego de unos días, tanto el carrito transportador como el código que llevaba desaparecen, pero el sistema inmune ya quedó entrenado y va a recordar en futuras exposiciones a esas proteínas de la coronita que debe responder con defensas. Entonces, el principio básico es el mismo para la vacuna en todas las edades. Lo que pasa es que los estudios científicos se hicieron con muchísimo cuidado para poder determinar cuál era la dosis ideal que producía una buena respuesta de defensas y que producía poco o ningún efecto secundario. Esos estudios científicos les pusieron nombres muy bonitos, porque fíjense que esos estudios se llamaron los estudios de los 3 ositos, como los de Ricitos de Oro. ¿Por qué? Porque cogieron 3 dosis diferentes de vacunas, como Ricitos de Oro, la sillita pequeña, la sillita mediana, la sillita grande. Escogieron 3 dosis y vieron cuál fue la dosis idónea para lograr obtener una respuesta de defensas adecuada. De ese modo, a los chiquitos entre 6 meses y 5 años y 11 meses, se les pone una dosis muy chiquitica. Son 2 décimas de la jeringa, es un pelito que les ponemos, 2 décimas de la jeringuita, que equivalen a 3 microgramos de ARN, eso es muy poquitico. Es una vacunita que viene en un frasco diferente, tiene una tapa de color café. Y así nosotros en los vacunatorios no nos confundimos porque la sabemos distinguir muy bien. Luego de eso, en el grupo de chiquitos entre 5 y 11 años, lo que se utiliza es una dosis parecida, es un pelito, solo que la preparación de la vacuna es diferente y a ese grupo se le pone un poquitito más, que son 10 microgramos. En la gente grande utilizamos 30 microgramos, por eso les digo que se parece a la historia de los 3 ositos, porque son 3 dosis diferentes para grandes, para medianos y para chiquitos. Y es por eso, en la vida práctica, si ustedes van a los vacunatorios, pues tienen que cerciorarse de preguntar que hay vacuna disponible que se adapta a la edad del niño que ustedes están llevando. Ese era el otro mensajito práctico que yo les quería compartir. Hay uno que los padres aquí en el hospital nos han preguntado y yo lo quiero también compartir. Ya la doctora Celedón lo dijo muy bien explicado, pero voy a hacerlo simplemente para contextualizarlo en la práctica. Y la pregunta es, si los chiquitos pequeñitos menores de 5 años
tienen algún problema en el sistema de defensas, cosa que aquí los tenemos a todos en el hospital, si tienen que recibir una cuarta dosis. Bueno, por ahora la respuesta es que no. Todavía no tenemos los estudios científicos suficientes para recomendar una cuarta dosis en los menores de 5. En los niños entre 5 y 11 que tienen problemas del sistema inmune, sí, los especialistas como yo soy inmunóloga, pues valoramos caso por caso y damos la recomendación de en qué circunstancias los niños entre 5 y 11 necesitan una cuarta dosis. ¿Y por qué? Porque los chiquitos entre 5 y 11 años pueden perfectamente recibir estas vacunas, pero la seguridad de la vacuna es la misma que en otros grupos de edad. La seguridad no nos preocupa. Nos preocupa la efectividad porque tienen un sistema de defensas que responde diferente. Responde, digamos, de una manera menos vigorosa y por esa razón siempre hay que explicar a los papás que se les pone la vacuna, pero que la protección que vamos a obtener no la podemos garantizar y siempre hay que utilizar entonces otras medidas para protegerlos. Esa era la otra curiosidad que yo quería compartir con ustedes. Otro detalle importante. Otro detalle importante se refiere a los efectos adversos. Ahora hay alguna pregunta en el chat, pero ahora aquí estaremos para preguntas. En cuanto a los efectos adversos, es importante que a los inmunólogos nos gusta un poco, voy a decirlo, que la vacuna produzca un poquito de dolorcito ahí en el brazo y que produzca un poquillo de malestarcillo general y un poquillo de fiebrecita. ¿Por qué? Porque indica que nuestro sistema inmune innato, con el cual nacemos, está haciendo su trabajo y está corriendo, pasándole el chisme a las células del cuerpo que algo está sucediendo y que hay que generar una respuesta. Sin embargo, esto es muy variable de persona a persona y es muy variable sobre todo dependiendo de la dosis de la vacuna. Les voy a decir la verdad, con la primera dosis usualmente ni fu ni fa, no pasa nada, los chiquitos están felices, muertos de la risa, de pierna cruzada. Es más frecuente que tengan un poquito de dolor en el sitio de inyección o un poquillo de calenturilla o dolor de pancita, dolor de cabeza en la segunda y en la tercera dosis. Hay chiquitos que su sistema inmune innato responde así como si no fuera con ellos. Esa es una característica personal, no les da nada. Y hay otros a los cuales les da un poquito más de reacción, lo cual, como les decía, es una variación biológica normal y en cierto modo deseable. Entonces, ese es el otro detalle que yo quería compartir con ustedes. Yo quería también explicarles que, vamos a ver, a veces la gente nos pregunta, y la doctora ya también planteó esta situación, si las vacunas pueden producir la enfermedad. Entonces, tenemos que ser muy claros en explicar esto. Las vacunas ya tienen muchos años de existir. Podemos hablar de siglos ya de existir. ¿Por qué razón? Las primeras vacunas que aparecieron en la Tierra fueron las vacunas contra la viruela y la vacuna contra la rabia. Esas vacunas que son viejísimas, ¿verdad? Ya no las usamos en esa concepción original. Esas vacunas se hacían con virus vivos, atenuados, pero se hacían con virus vivos. Y entonces, esas vacunas de la antigüedad sí tenían la probabilidad, a algunas personas, de ponerlas enfermitas de enfermedad a la cual prevenían. Sin embargo, les estoy hablando de cientos de años atrás. Ya la tecnología de vacunas ha cambiado muchísimo. Y las vacunas vivas atenuadas, aunque siguen existiendo, ya tienen formas de mitigar el efecto de los virus
De manera que se gana lo positivo, se producen las defensas, pero no se produce la enfermedad. Ahora, no nos quedamos ahí. Resulta que años después de las vacunas vivas atenuadas, aparecieron una segunda categoría de vacunas que se llaman las vacunas inactivadas. Las vacunas inactivadas ya fueron maravillosas porque esas no producían enfermedad nunca y lograban producir las defensas. Después apareció una tercera categoría, todavía esto como por los años 90, que se llaman las vacunas de polisacáridos. Las vacunas de polisacáridos son maravillosas porque solo usan la cápsula, que es el abrigo de las bacterias para producir las defensas. Y estas vacunas de polisacáridos son, por ejemplo, las vacunas de meningitis que usamos los pediatras en nuestra práctica cotidiana. Y llegamos ya al nuevo siglo. Y en el nuevo siglo, que ya también lleva más de 20 añitos recorridos, aparecieron las nuevas vacunas que se llaman las vacunas génicas, que son vacunas hechas ya por ingeniería genética y que no contienen ningún material viral. Entonces, yo les puedo asegurar con absoluta contundencia y seguridad que ninguna vacuna de estas nuevas plataformas tecnológicas tiene la posibilidad de producir la enfermedad. Es decir, digámoslo todavía más claro y sencillo, la vacuna contra la COVID es imposible que dé COVID-19. Entonces, hechas, digamos, estos pequeños aportes que quiero hacerlos así de manera coloquial, a que pues poderle dar un enfoque más práctico, yo más bien quedo aquí a su disposición para las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Muchísimas gracias, doctora, por esta rica exposición tan desde el campo, también desde el corazón como lo hace usted. Y sí, hay muchas preguntas, entonces le vamos a pedir a la colega de comunicación, Jenny Ortiz, que nos haga el favor de leerlas, ya que yo no tengo aquí, por algún asunto tecnológico, acceso al chat. Entonces, para que por favor nos las regule. Pero tenemos también con la mano levantada desde hace ratito a don Luis Arce, que quiere conversar. Le agradecemos que las intervenciones sean de máximo 1 minuto, porque hay muchas consultas, y que sea todo en el marco del debido respeto, porque sabemos, como lo dijimos desde el inicio, que el tema de vacunas genera sus dudas, hay derecho a plantearlas y analizarlas con las especialistas que tenemos hoy, no solo la doctora Arguedas, la doctora Celedón y también la otra doctora Ana María, y Jenny me va a complementar el apellido de la otra doctora de la OPS. Jiménez. Entonces, buenas tardes, don Luis. Primero su consulta y después todas las otras que están en el chat. Ok, muchas gracias. Primero que todo, felicitarlas por las presentaciones tan importantes. Mi primera pregunta básica, ¿esa presentación de la doctora Celedón va a ser compartida por correo? Correcto. Se están afinando algunos detalles y los vamos a mandar a las alternativas de cuidado y a todas las personas que se inscribieron. Eso es excelente porque a la falta de tener doctores en nuestra red de cuidado, pues da más credibilidad poner esto en las paredes y de pronto atreverse uno a hacer una presentación como esta para difundir, obviamente no inventando cosas, sino transmitiendo lo que dicen las filminas. Lo otro, en nuestra guardería, básicamente, este tipo de preguntas las hace un papá preocupado que va a llevar a vacunar al chico. Nosotros estamos batallando, como ha sido con los grandes, con el tema de Google, que depende de lo que usted pregunte, la respuesta le dice, ¿es malo la vacuna? Por supuesto que le va a dar 20 excusas de ser mala. Y una pregunta nada más que quería aclarar es, me dicen los papás que no creen, ¿por qué están dando vacunas cada 4 meses a los grandes? ¿Qué es? Que una falla a la otra. Entonces, creo que la doctora doña Elena medio me lo contestó, pero ¿por qué en este caso, con este virus, a los adultos nos han puesto vacunas tan seguido? La gente dice que lee en Google que es que no sirven y que están inventando con nosotros.
yo le voy a dar la palabra a la doctora Arguedas para que conteste y si las otras doctoras quieren complementar, por supuesto, siéntanse en la libertad y después ya dejo a Jenny con las preguntas del chat. Muchas gracias. Gracias a usted, don Luis. Doctora, está silenciada. Sí. Doctora Arguedas, sí, está con el micrófono apagado. Ya. Bueno, ahora sí. Sí, señora. No, ya había contestado, no, mentira. No, muchas gracias a don Luis por su pregunta y muchas felicitaciones por su trabajo y por su compromiso, por querer utilizar este material tan precioso, ¿verdad? Que diseñaron nuestras compañeras de OPS y UNICEF y el PANI. Yo sé que va a ser muy útil. Bueno, vamos a ver. Las vacunas contra la COVID-19 aparecieron en un momento en que el mundo tenía una urgencia por recibirlos y se estableció un esquema inicial de vacunación para las personas adultas, que era un esquema de 2 dosis. Luego de eso, ustedes recordarán que se agregó una tercera dosis para mejorar los títulos, los niveles de protección ante la llegada de nuevas variantes del virus. ¿Qué ha pasado? El virus de la COVID que llegó al mundo en el mes de diciembre del 2019 y que inició la pandemia en el año 2020, no es el mismo que tenemos hoy. Y precisamente esta evolución en las características virológicas es lo que ha hecho que también nosotros tengamos que evolucionar en las estrategias de defensa. Vea qué interesante esto, don Luis. Usted le puede explicar a sus pacientes que la primera versión del virus, que se llama el virus ancestral, ese es el nombre, a mí me gusta mucho, suena muy elegante ese nombre. El virus ancestral era un virus que le gustaban mucho los viejitos, le gustaban mucho las personas gorditas, le gustaban los adultos y producía una gran mortalidad. Era un virus asesino. Entonces, contra ese virus se desarrolló el primer esquema de vacunación y usted recordará que al principio todos estábamos deseando ser más viejitos para que nos tocara rápido que nos vacunaran, ¿verdad? Y bueno, ahí tocaba esperar, tocaba celebrar la juventud con paciencia porque no nos tocó desde el principio. Luego de ello, ¿qué pasó? Este virus ancestral empezó a tener cambios en diferentes partes de su estructura y aparecieron, ustedes recordarán, la variante alfa que apareció en Inglaterra, la variante gamma que apareció en América del Sur, la variante delta que ocasionó una gran mortandad en India, ¿verdad? Y la aparición de estas variantes que tenían la característica de que eran mucho más contagiosas y mucho más hábiles para evadir la capacidad del sistema inmune para neutralizarlas, es lo que ha ido haciendo que el esquema vacunal se haya tenido que ir diseñando prácticamente sobre la marcha. De manera que en este momento en nuestro país, las personas adultas jóvenes, ¿verdad? Menores de 50 años, reciben 3 dosis de vacuna y los mayores de 50 años o aquellos que tienen condiciones médicas asociadas, se les da la opción, porque en este grupo no es obligatorio, de recibir una cuarta dosis. Sigo con la misma línea de la historia. ¿Y por qué esta cuarta dosis? Es que viera, don Luis, que la variante que tenemos circulando en este año 2022 se llama Omicron. Y Omicron es muy bandida porque es diferente en varias cosas. La primera es que es más pegajosa. Entonces, Omicron, por cada persona, una persona enferma puede contagiar a 18 personas. Imagínense que variante ancestral, cada persona enferma contagiaba entre 3 y 5. Omicron, entonces, usted dice, es turbo en contagios. La otra característica que tiene Omicron
es que también tiene mayor capacidad para evadir el sistema inmune. Y cuando digo esto, subrayo, las vacunas igual les sirven, pero probablemente se necesitan títulos, cantidades más altas de defensa, de policías en nuestro cuerpo para neutralizar los efectos no deseados, ¿verdad?, que produce la enfermedad. Y yo como pediatra le tengo que contar otra cosa que a mí me tiene muy triste de Omicron, y es que Omicron tiene especial gusto por los chiquitos. Y por eso es que hoy estamos aquí insistiendo en la vacunación pediátrica, porque el número de contagios que ha producido Omicron como variante ha sido mucho mayor que el que han producido las variantes que hemos tenido en los años precedentes. Perdón porque yo hablo mucho, pero lo que quería era que su consulta le quedara clara. Muchas gracias. No sé si las otras doctoras tienen algo más que agregar. Ok. Entonces, solo un anuncio. Por favor, a todas las personas que tienen acceso al chat, recuerden completar el registro de asistencia, y contestarnos esas preguntitas también ahí, porque por ahí les vamos a enviar, o gracias a ese contacto que nos dejan, les enviamos los materiales que estamos produciendo en general todas estas organizaciones. Y lo otro es que Tatiana Arias tiene la manita alzada ya, y entonces puede hacer su consulta directamente, y yo creo que ya sí, después de esto, Jenny, ya le tocaría a usted. Buenas tardes. Bueno, yo hablo de parte del Centro Infantil Mi Segundo Hogar. Vieras que, bueno, el día de ayer tuvimos la visita de los funcionarios y ellos estuvieron haciendo la vacunación aquí con los chicos, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios nos fue muy bien y hubieron bastantes. Yo quisiera saber, ¿verdad?, cómo nos pueden ayudar a tratar el tema, ¿verdad?, con respecto a los papás que se niegan a vacunar a los chicos, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el centro, ¿verdad?, la clínica, pues nos dice que la vacunación es obligatoria, pero que aquellos padres que no quieren vacunar a los chicos tienen que enviar una nota, y algunos enviaron esa nota, ¿verdad? Se les respetó, digamos, esa decisión, y venía la nota en el cuadernito de vacunas y esos chicos no se vacunaron. Me parece muy importante esta charla. Después voy a compartir esto en el grupo de los padres para que ellos también estén más tranquilos, ¿verdad?, y más asesorados. Y otra cosita que me preocupó es que, digamos, cuando vienen los funcionarios y los mismos papás les preguntan a ellos y ellos no estaban preparados. Entonces, a los papás les da como mucha desconfianza. Entonces, por ejemplo, hicieron esa pregunta, ¿qué es lo que están inyectando? Entonces dijeron, es un virus, ¿verdad? Entonces, claro, los papás, ay, pero ¿cómo? Y ¿verdad? Y entonces, uno no sabe qué hacer, ¿verdad? En ese caso, esas son como mis dos preguntas, porque me pareció muy interesante la charla, y ahorita que estamos en este tema, nosotros estamos como hablando con los papás, incitándolos, ¿verdad?, para que vacunen y todo, porque esto nos ha ayudado mucho con los chicos, más que están ellos aquí prácticamente todo el día, más que todos los bebés, ¿verdad? Entonces, esa era mi pregunta. Muchas gracias. A usted, Tatiana, muchísimas gracias. No sé si quiere en este momento iniciar la doctora María Fernanda, y también si la doctora Arguedas tiene una recomendación específica. Bueno, creo que algo que es muy importante en esto de los papás es el tema de la información, ¿verdad? Como decía la compañera al inicio de toda esta charla, algo que es sumamente importante es precisamente contar con estos recursos de información basada en evidencia, ¿verdad? Tener este material es de suma importancia precisamente para que a la hora que los padres lleguen, padres y madres o las personas responsables de los niños y las niñas lleguen con alguna de estas dudas, poder responderles de la manera más adecuada y que no genere más bien como esta situación que contaba la compañera. Entonces, la distribución de este material, el conocer esta información es de suma importancia para hablar con los padres y con las madres de los niños y las niñas.
Sí, doctora, y tal vez si usted, la doctora Argueda, si nos ayuda con ese tema de la obligatoriedad, ¿verdad? Y esas contradicciones que a veces se dan en los mismos establecimientos de salud, si tiene alguna indicación específica de la caja. Sí, vamos a ver. En este momento, ciertamente, el marco legal costarricense establece que las vacunas del esquema infantil son obligatorias. Eso no ha habido ningún cambio al respecto. Lo otro importante es que no requieren de un consentimiento informado, porque no es un procedimiento experimental, ya esta es una intervención de salud pública estándar. Pero vamos a ver, yo las quiero invitar porque a mí no me gusta la confrontación y no me gusta el crear conflictos con los padres de familia, porque en realidad lo que tenemos que hacer es sumar esfuerzos porque los niños y las niñas estén bien cuidados. Entonces, mi primera sugerencia a esto tan importante que nos decía doña Tatiana, que hasta lo anoté porque creo que tengo que trabajarlo más en otros niveles. Lo más importante, doña Tatiana, es estos padres que rehúsan vacunar a sus hijos, preguntarles el por qué. De una manera empática. Dígame por qué, cuál es la situación por la cual usted no lo quiere vacunar. Es probable que con algunos de los materiales que ya van a ustedes a tener a mano, podrían responder estas dudas. Es probable también que ustedes nos puedan llamar aquí al Hospital Nacional de Niños. En el Centro Nacional de Intoxicación, nosotros recibimos consultas sobre vacunación y así podríamos explicarle al padre con más detalle. Y quiero decir, bueno, y si el padre sigue diciendo que no, bueno, hay toda una ruta en el sentido de que se debe entonces alertar a trabajo social de la comunidad o a la oficina del Patronato Nacional de la Infancia para que se haga una visita de sus padres y se entable primero un diálogo respetuoso, una contestación de las preguntas para invitarlos a vacunar a su niño. Quiero compartirles algo que, y ahorita les amplío un poquito más en este aspecto, pero vean, yo tengo 35 años de ser pediatra. 35 años de tener el privilegio de que en este país los niños reciben todas las vacunas en forma gratuita y obligatoria. Y en estos 35 años nunca tuve un papá que me dijera que no a ninguna de las vacunas. Algunos papás algunas veces tenían dudas y pues uno simplemente se sentaba con paciencia, con información, a veces con ilustraciones y les explicaba la importancia de por qué vacunar. Nunca tuvimos una situación por la cual recurrir a ninguna instancia posterior. Entonces, por eso es que yo pienso que con la vacuna de COVID-19, y doña Tatiana nos lo expone con mucha claridad, con la vacuna de COVID-19 lo que nos falta es información. Por eso yo estoy tan contenta de estar hoy aquí con ustedes que trabajan en las redes de cuidado para poder compartirles la información que yo tengo. Pero anoté esto, doña Tatiana, porque me siento también responsable de compartir esto con los compañeros de la caja y del ministerio que están involucrados en el primer nivel de atención, a los que probablemente tenemos que trabajar un poquito más para que le den información más precisa y más segura a los papás que expresan estas dudas. Muchísimas gracias, doctora. Jenny, por favor, léanos las consultas. Sí, claro que sí. Bueno, yo quiero saludar a la doctora y agradecerle profundamente porque lo que ella explica siempre es maravilloso. Aprende uno montones y no hay forma de no ponerle atención porque verdaderamente es una maestra. Así que para nosotros es un privilegio verdaderamente tenerla y agradecerle también por los videos que han tenido muy buenos alcances y que nos ha permitido pues informar a los papás y las mamás sobre el tema de la vacunación. Bueno, hay varias preguntas y si ya tal vez algunas se han contestado, pues podemos hacerlo de manera breve. Una dice, ¿por qué hay personas que le da efectos y a otras personas o niños no tienen ningún efecto? La doctora Arguedas. Sí, hay varias razones.
una razón que les mencionaba previamente es la dosis de la vacuna. Los efectos, digamos, secundarios leves, ¿verdad? Sistémicos, son más comunes con segundas y terceras dosis que con la primera. La otra razón es la edad. Vean qué interesante, pero los niños pequeños por lo general tienen muy pocas reacciones, igual que los adultos mayores de 85 años, por lo general no tienen nada. Su sistema inmune responde así. Los que están en la etapa media de la vida, y vamos a hablar de los mayores de 5, más o menos hasta 70, 75 años, tienden a tener un poquito mayor de respuesta. También tiene que ver con características inmunobiológicas individuales, pero esto no significa que la vacuna no funcione. La vacuna siempre funciona, ¿verdad?, en aquellas personas que tienen un sistema inmune competente. Gracias, doctora. Otra pregunta es sobre los niños asmáticos y dice literalmente, ¿los niños asmáticos, ellos tienen alguna reacción? Vamos a ver, la pregunta es buenísima. Los niños asmáticos en cuanto a reacciones secundarias tienen las mismas que cualquier otro, no es un factor de riesgo mayor, ¿verdad? En cuanto a reactogenicidad, en cuanto a efectividad, las vacunas en los niños asmáticos son también igualmente efectivas. En cuanto a la indicación de poner la vacuna, está indicada en todos los niños, pero en los asmáticos lo subrayo, porque la condición de ser asmático es un factor de riesgo para enfermedad más grave si nos infectamos. Entonces, tenemos que poner especial atención, las mamás y los papás que tenemos chiquitos asmáticos en la casa, de vacunarlos lo antes posible. Esto también es válido para los niños que tienen problemas congénitos del corazón, que hay que vacunarlos, para los niños que tienen enfermedades neurológicas o parálisis cerebral infantil, ellos también son una población de mayor riesgo, y para los recién nacidos que fueron prematuros, este riesgo se mantiene hasta que el niño cumple 2 años, entonces hay que vacunar estos grupos que son especialmente vulnerables. Gracias, doctora. Dice, doc, pregunta, si un bebé estuvo enfermito de gripe, ¿hay que esperar algún tiempo para que le apliquen la vacuna contra la COVID? En realidad, el único tiempo que hay que esperar es el tiempo en que ya usted como mamá vea que su chiquito está bien, es decir, que ya no tiene síntomas de la gripe y que está durmiendo, comiendo y jugando como lo hace siempre. Eso significa que ya está sanito. En ese momento ya lo puede llevar a recibir la vacuna. Y claro que usted puede tener la duda de que qué tal si esa gripecita que acaba de pasar era COVID, porque eso a uno le pasa siempre por la cabeza. Igual nada pasa. Después de que una persona tiene COVID, una vez recuperada los síntomas y que haya concluido su periodo de aislamiento, puede recibir la vacuna. Y aquí hasta le voy a hacer una propagandilla porque es una cosa muy interesante, una propagandilla inmunológica. Figúrese que las personas que han padecido la enfermedad y se vacunan tienen la mejor respuesta inmunológica posible. A esto se le llama inmunidad híbrida. Es un descubrimiento científico muy reciente y a lo mejor a algunos de ustedes les ha pasado, pues si les pasó, felicidades, porque se piensa que ese grupo de personas probablemente van a estar protegidas por tiempos muy largos. Gracias. Dice, ¿cuáles reacciones son las más comunes en cuanto a la vacunación? Y esta pregunta, doctora, dice para COVID, influenza y para todas las demás. Sí, para todas las vacunas que se aplican, ¿verdad?, por vía parenteral, es decir, que se aplican inyectadas, la reacción más común, y cuando le habla más común es la que representa entre el 70 y el 80% de las reacciones, es el dolor en el sitio de inyección y algunas veces una pequeña tumefacción, que quiere decir que uno toca una pelotita en el lugar donde lo inyectaron. Esa es la reacción más común para todas esas vacunas. Luego pasamos al grupo de reacciones, igual que son leves, pero son sistémicas. Reacción sistémica significa que la persona se siente rara, se siente un poquito cansada, puede tener febrícula, ¿verdad? Que eso quiere decir fiebre de menos de 38, fiebre de bajo grado.
puede tener pérdida de apetito, puede tener un poquito de dolor de pancita o dolor muscular. Ese grupo de reacciones sistémicas ocupan un segundo lugar. Y luego aparecen otras reacciones, una que es bastante común con la vacuna de COVID, que es dolor de cabeza. Estas reacciones ocupan el grueso, ¿verdad?, de los efectos secundarios y tienen una duración corta, usualmente en 24 a 72 horas, en 1 a 3 días desaparecen espontáneamente. Si bien es cierto, no hay que dar ningún medicamento antes de llevar a los chiquitos a vacunar, si después de la vacunita tienen alguna molestia, ustedes pueden utilizar acetaminofén a la dosis que les recomiendan en el servicio de salud al que ustedes consultan. Gracias. Dice aquí, ¿qué se le puede indicar a un papá que el niño ha sido vacunado pero sigue enfermo o con reacción a la vacuna y lo envían además así al centro de cuidado? Vamos a ver. Las reacciones a la vacuna, uno no quisiera que les toque a ustedes manejarlas en el centro de cuidado. ¿Por qué? Porque el niño necesita estar en su casa, chineadito, ¿verdad? No es que en el centro de cuidado no los chineen, porque yo los he visto y sé que los cuidan de manera maravillosa, pero idealmente el niño debería estar en su propio hogar. En términos generales también a los papás hay que explicarles que todo niño que tiene síntomas respiratorios, y esto quiere decir nariz trancada, mocos o tos, tiene que quedarse en la casa, no debe ir al centro de cuidado. ¿Por qué razón? Porque se convierte en un foco de contagio para sus compañeritos de clase y para ustedes como funcionarios cuidadores. Gracias. Doctora, aquí yo estoy haciendo así, porque hay miles de agradecimientos para usted y por sus respuestas y por todo el conocimiento. Vamos a ver. Preguntas, ya no hay más. Aquí se indica, en realidad, doctora, muchísimos agradecimientos por las respuestas y por su disponibilidad de estar acá y muchas bendiciones también. Pero preguntas ya por ahorita. Yo no tenía veo más. una. La puse ahí en el chat, doctora, perdón, me voy a aprovechar, pero yo quiero saber, porque yo les digo a la gente que todos llevamos la marca de UNICEF en el brazo porque fue pues, uno de los principales compradores de vacunas en el mundo y acá en el país, Claro. pero yo quisiera saber por qué las vacunas de antes dejaban esa marca y las nuevas vacunas no las dejan. Sí, claro. Vamos a ver, qué buena pregunta, ¿verdad? Y nos sirve recordar esta historia que les conté, porque es una historia que a mí me gusta mucho, ¿verdad? El desarrollo de las vacunas. Las vacunas que dejan ese tipo de marca de reacción son las vacunas que se colocan intradérmicas, es decir, con una agujita muy cortita y se colocan adentro de la piel. Es básicamente una única vacuna intradérmica la que tenemos en la actualidad en nuestro esquema nacional de vacunación, que es la vacuna de la BCG, que es la vacuna que se utiliza contra la meningitis tuberculosa, ¿verdad? Que la reciben en Costa Rica todos los niños al nacimiento. Detalle interesante también, pues compartiendo, no todos los chiquitos a los que les pusieron la BCG se pone siempre en el bracito derecho, en el deltoides derecho, no todos hacen la marca. Y ustedes pueden tener hermanos que igual se la pusieron y no tienen la marquita, por estas características que ahora les contaba de que no todos respondemos del mismo modo. La ausencia de la marca no indica de ningún modo que hay que repetir la vacuna. Entonces era la de la BCG la que nos dejó esa marca. Es la BCG, es correcto. Es la BCG. Muchas gracias. Otra cosa más que aprendimos hoy. Sí, muchas gracias a todas las expositoras. Mira que yo voy a Aquí hacer... hay otra pregunta, perdón, hay dos preguntas más que acaban de salir. Dice, consulta, si un niño de 1 año tiene una tos alérgica y ya se le han dado antialérgicos, pero la tos es en la mañana o en la noche con los cambios de clima, que si así los puedes llevar a vacunar, doctora. Sí, si es un proceso
Sí, si es un proceso crónico, ¿verdad? Y ya el niño es conocido alérgico, puede ir a vacunar, ¿verdad? Recordarle a esta persona que hace esa consulta de que si no han remitido los síntomas, tiene que conversar con su médico y valorar otras alternativas terapéuticas, ¿verdad? Recordemos que los chiquitos alérgicos que no responden con solo antialérgicos tomados, algunas veces necesitan recibir otros medicamentos asociados, algunos por vía inhalada, pero esto es como una sugerencia general. Sí puede vacunar. Perfecto, sí puede vacunarlo. También, doctora, varias de las preguntas era sobre el número de teléfono del Centro Nacional del Control de Intoxicaciones, pero doña Cinia ya lo agregó aquí y les digo que lo vamos a agregar también a la guía para que esté como referencia. Y ahorita estoy viendo la pregunta de Cinia, de la marca, que seguro Cinia la tiene muy marcada y ahí le quedó. A uno se la andaba buscando en el kinder para ver si la tenía y no la habían vacunado. Sí. Sí. Doctora, tal vez aprovecharía, disculpe, pero hace poco me encontré un caso de un bebé que estaba con una infección respiratoria bastante grave. Y la mamá, bueno, y la mamá, bueno, perdón, era COVID y la mamá se lo había transmitido. Entonces, ahí el tema era si es recomendable que las mamás en estas, que acaban de tener bebés, usen mascarilla en estas etapas de la edad. Sabemos que es recomendable ahora donde hay niños pequeños, pero yo decía, ¿será que es necesario que reforcemos este mensaje y la recomendación para los padres en donde hay niños y muy pequeños, o especialmente en el caso de los bebés? Vamos a ver, de esa pregunta muy buena, complicadilla, pero muy buena. Sacamos varias cosas importantes que hay que compartir. Primero, la vacuna de COVID, por las características que tiene, por la información científica de la que ya disponemos, es una vacuna que está indicada en el embarazo. Antes, y esto hecho unas décadas atrás, teníamos el tabú de que no podíamos aplicar ninguna vacuna en la mujer embarazada. Ya sabemos con mayor ciencia, con más herramientas, que las vacunas de las plataformas modernas se pueden usar sin ningún problema en la mujer embarazada, que no son teratogénicas, es decir, no producen ningún efecto en la formación del bebé, y que se pueden aplicar con seguridad. Y esto entonces es válido para la vacuna de la COVID, es válido, importantísimo para la vacuna de influenza. ¿Por qué? Porque influenza mata embarazadas. Entonces, tenemos que trabajar mucho el tema de vacunación contra influenza en el embarazo, más con reportes recientes que estoy segura que las compañeras de OPS están preocupadas, igual que yo, de lo que está haciendo influenza en el hemisferio norte, ¿verdad? Entonces, hay que insistir en esa parte. Ahora, vamos a la segunda parte. Resulta que la mamá no se vacunó y contrajo COVID y tiene a su bebé. Ahí la otra cosa que podríamos aportar es que es importante que lo amamante, aunque tenga COVID la mamá. El hecho de que la mamá esté enfermita de COVID, si la mamá está enfermita pero en buena condición general, puede amamantar a su bebé utilizando, eso sí, una mascarilla de alta filtración. Entonces vamos a hablar, va a utilizar una mascarilla, lo que nosotros llamamos un respirador, una N95, KN95 o N94 o similares. La va a utilizar siempre, se va a lavar las manos a la hora de alzar a su bebé, pero lo va a amamantar. ¿Esto de qué nos va a servir? Nos va a servir porque durante la infección aguda, la mamá estará produciendo anticuerpos, defensas, que pasan a través de leche materna y le van a conferir algún grado de protección a su niño. Muy bien, muchísimas gracias a todas las personas que de una u otra forma estamos contribuyendo al desarrollo, a la salud de la niñez, que es el objetivo común de esas niñas y de esos niños que tienen un futuro por delante y que necesitan de esa vacunación y de esa protección de parte de las personas adultas que están al cuidado. Doctora, y también a las alternativas, las representantes de las alternativas de cuidado, yo tengo una petición a nombre de todas las instituciones que estamos trabajando aquí, tanto para la doctora Arguedas como para las representantes de las alternativas y para OPS, es que el 23 de noviembre tenemos
un conversatorio que va dirigido a los padres y a las madres. Y siempre muchas alternativas nos ayudan a convocar a padres y madres para que precisamente planteen esas dudas y escuchen directamente de las personas expertas las respuestas. Es a las 6 de la tarde porque muchos padres y madres trabajan y solo hasta esa hora pueden unirse. Entonces, primer anuncio es que por favor, si el 23 de noviembre nos ayudan convocando a más gente, les vamos a dar toda la información correspondiente y ojalá, doctora, si podemos tener la participación de algún representante del Hospital Nacional de Niños y por supuesto de la OPS y de UNICEF. Ese es el primer anuncio. Luego, no sé cómo agradecerles de verdad de corazón a todas las personas presentes y por supuesto a las expositoras y muy en especial a la doctora. Y luego tenemos otros avisos antes de terminar, que es que por favor llenen el cuestionario, me está diciendo Itzel, que es de solo, que faltan como alrededor de 20 personas de llenarlo para que puedan recibir todos los materiales. Y recordarles que tienen que visitar o que pueden visitar las redes sociales, YouTube, ahí están todos los videos, ahí está toda la colección de súper enmascarados, de los mensajes de la doctora, del epidemiólogo y otros que se han elaborado a lo largo de este año mínimo, ¿verdad? Más los cuentos y otras actividades. La Sí. doctora es la creadora de los superenmascarados, porque de ahí Sí, salió la sí. idea, así es que hasta Sí, publicista se nos hizo, así es que Sí. con más razón. Y luego también de parte de UNICEF tenemos una actividad muy bonita que es el Día Mundial de la Infancia. Se celebra el 20 de noviembre. Sin embargo, a partir del viernes les vamos a mostrar esta invitación. Voy a tratar de compartirla, donde les invitamos a hacer una jornada en la semana del lunes 14 al viernes 18 de noviembre, una jornada de lectura o una jornada de deportes. Ahí le vamos a hacer los cambios y les vamos a hacer llegar esta invitación para que por favor, como en otras ocasiones, se unan a estas campañas, conformemos el álbum fotográfico que va para Nueva York. Es una fiesta enorme, es el equivalente a la fiesta del Día de la Niñez en Costa Rica, pero esto a nivel mundial y Costa Rica tiene que tener su presencia. Yo no sé si Cinia quiere ahí agregar y de una vez aprovechar para concluir y empezamos también con la ronda de conclusiones o mensaje final de parte de la doctora Argueda, de la doctora de la OPS y demás. Tienen la palabra, entonces, Cinia. No, muy rápidamente, invitarlos. Una de las cosas que más me gusta de las alternativas de cuidado son las cosas creativas y maravillosas que hacen. El año pasado trabajaron desde mariposarios con temas de los derechos, con cajas, con materiales reciclados. Y esto es muy importante porque permite visibilizar el trabajo que ustedes también hacen en las alternativas a nivel mundial. Así es que exhortarlos para que trabajen en el tema de la lectura. Y este año se está sumando el tema del deporte como una forma también de lograr la equidad de género, la no discriminación, evitar el racismo y ante todo lo que es la inclusión de las personas, especialmente extranjeras. Y sabemos que ahora tenemos una alta población migrante venezolana, hemos recibido nicaragüenses y lo que queremos dejar es el mensaje valiosísimo, importantísimo, que Costa Rica es un país que dice no también a la discriminación y a la xenofobia, o sea, la discriminación de las personas por su origen o nacionalidad. Así es que con estos mensajes, pues queremos que aprovechen. Tenemos el Mundial que arranca precisamente el 20 de noviembre, que es el Día Mundial, y sí queremos aprovechar esa semana y la siguiente recopilar todo para compartir estos materiales. Así es que los invitamos a que se sumen a esta iniciativa. Muchas gracias. La representante de la OPS, María Fernanda o Patricia, no sé. Bueno, no, de mi parte agradecerles a todas y a todas por estar aquí, porque es de suma importancia que todas puedan llevar este mensaje a las personas con las que trabajan, a los padres de familia, para que podamos alcanzar altos niveles de vacunación en niños y niñas, ¿verdad? Y recientemente que se inició en los más pequeños para que fomenten esa vacunación y que los papás y las madres también lo hagan de una manera informada y tranquilos, ¿verdad?
que eso también es sumamente importante, que estén conscientes de la importancia y del beneficio que le van a dar a sus hijos y a sus hijas con la vacunación. Muchas gracias. Itzel. Bueno, en primer lugar, agradecerles mucho a todas las organizaciones amigas y a las alternativas de atención por esta participación tan rica que hemos tenido el día de hoy. Y si me lo permiten, yo nada más quiero tomar 30 segundos para repasar 3 preguntitas que les teníamos en la comprobación de conocimientos del registro, porque veo que hay alguna polémica en el cuestionario que contestar. La primera pregunta era si la vacuna infantil contra la COVID ha sido sometida a estudios rigurosos para comprobar su seguridad y efectividad. Sí, ha sido sometida a este tipo de estudios, como muy bien dicen las doctoras. No puede provocar la enfermedad COVID-19 porque no contiene el virus, que esa era la segunda pregunta que les hacíamos. Y los niños y niñas con problemas respiratorios o con bajas defensas sí se pueden y se deben poner la vacuna contra la COVID-19. En esas hubo como un poquito de polémica aquí en las respuestas que estoy viendo. También con respecto a que si es necesario vacunar a las niñas y los niños si ya les dio COVID, que sí es necesario. Y veo que la totalidad de las 83 personas que contestaron señalaron que sí, que es probable que les dé síntomas como dolor, cansancio, un poquito de fiebre o de náuseas, como cuando se recibe cualquier otra vacuna. Entonces, en esa tenemos un 100, todas las personas aquí participantes. Pero bueno, quería aprovechar porque veo que algunas contestaron, que hubo un poquillo de polémica, nada más como para reforzar esos 4 ideas fuerza que las doctoras también han expuesto y para que ninguna de las personas que estamos aquí presentes nos vayamos con las dudas. Muchas gracias. Ixel, Sí. disculpe que interrumpa así. Una sugerencia, esta herramienta de evaluación yo la he usado para otras cosas y permite poner la nota. Esto no es de si gané o perdí, sino no todos hacen lo que usted acaba de hacer. Entonces, y tal vez no es contradictorio, sino que no se entendió bien algo. Entonces, sería bueno que se vea que es la opción de que tengo 5 buenas de 8 y yo puedo revisar que contesté mal. Como consejo para el futuro. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, me parece un excelente aporte y gracias por estar tan empunchado desde el inicio. Le agradecemos muchísimo. Muy amable. Jenny. No, de mi parte, agradecer profundamente a las alternativas porque en realidad todas las preguntas surgieron de ellos. Hicimos un grupo focal, como Patricia contó, y fue de ahí que sacamos todas las preguntas. Y por supuesto que también cuando estuve con la doctora Arguedas, ella me dijo al final, es muy importante que hablemos de esto, de lo otro, que reforcemos, pero precisamente ese ha sido el insumo, ¿verdad? Lo que los papás y las mamás llegan a preguntarles y ellos en su preocupación de cómo dar una respuesta adecuada. Así que el agradecimiento por esa apertura. En realidad igual en el grupo focal íbamos incluso con una idea y salimos con otra de lo que se necesitaba, porque en realidad eso es lo más rico de esos espacios. Una supone una necesidad de comunicación y la confirma o no en este tipo de espacios. Entonces, estamos súper agradecidas y ahorita además aquí como otras 5 páginas de cosas apuntadas que podemos incluir en otros materiales que tenemos pensados, como un ABC para las familias, el espacio para la charla. Y entonces creo que esa es la riqueza, porque la doctora bien lo dijo, si tenemos un papá o una mamá que no quieren vacunar, preguntémosle por qué no quieren vacunar. Esto es como lo primero. Aquí estamos precisamente, creo, haciendo este ejercicio, pues para llevar toda la información. Entonces, de mi parte, muy agradecida y una, además, tiene el privilegio de seguir aprendiendo todos los días tantas cosas, ¿verdad? Y es precisamente por esos espacios y a la doctora, como siempre, que nos ha recibido siempre con muchísimo cariño, siempre con tanta disposición, a pesar de que sabemos que sale en la noche del hospital y siempre tiene buena cara y mucho que enseñarnos. Entonces, muchísimas gracias de verdad a todos y a los colegas de OPS, a Vicky, que ha facilitado aquí todo literalmente. Entonces, muy agradecida verdaderamente. Gracias a usted. Patricia y luego finalmente la doctora.
No, bueno, no quisiera quitarles mucho tiempo, yo creo que ya lo han dicho todo, ¿verdad? Nada más reiterarles lo que mencionábamos al inicio. Si tienen más dudas, si les hacen preguntas que no están en esta guía o en otros materiales, por favor avísennos. Todos los que estamos acá, tanto OPS, UNICEF, el Hospital de Niños, ¿verdad? Y propiamente, pues su equipo de la Red CUDI, todos tenemos la total disposición de hacer los conversatorios, los materiales, las charlas, lo que sea que tengamos que hacer para aclarar las dudas las veces que haya que hacer, de verdad. Sin ninguna pena y no se preocupen por nada, ¿verdad? Nos avisan y con muchísimo gusto coordinamos y buscamos la forma de aclararlo. La idea, como les decíamos, es que la gente se sienta en total confianza de hacer sus preguntas. Entre más pregunten, es mejor, ¿verdad? Tenemos más oportunidad de aclarar. Entonces, de nuevo agradecerles a todos y a todas, especialmente a la doctora Arguedas también, de verdad, muchísimas gracias por habernos acompañado, a las colegas también de OPS, a los de UNICEF y por supuesto a todos ustedes que están acá y vimos que me imagino que muchos de ustedes les avisaron a sus colegas también, porque vimos muchas personas que se unían durante la actividad y yo dije, esos que seguro le están diciendo, está muy bueno, conéctese. Entonces, muchas gracias, Sí, ¿verdad? Por habernos ayudado gracias. con eso también. Sí, gracias, Patricia. Ahora sí, doctora. Muchas gracias. Bueno, la agradecida soy yo. He pasado un rato muy feliz con ustedes, aprendiendo de sus observaciones, compartiendo con ustedes los conocimientos que tenemos. Así es que me siento muy agradecida, como siempre, con UNICEF, como siempre con Red CUDI, como siempre con OPS, OMS, que son parte de nuestros amigos de verdad aquí en el Hospital Nacional de Niños. Entonces, muchísimas gracias por habernos permitido participar. Cuenten con nosotros para lo que les podamos ser útiles, y yo creo que en este momento es un momento de pensar que nos toca sobre todo informar y educar. Nos toca informar y educar a padres de familia, a abuelitos, a cuidadores, a profesionales de salud también, antes de pensar en tener que reprimir o entrar con métodos de carácter coercitivo. Primero agotemos las herramientas básicas y que tienen más efectividad de informar y educar. Entonces, muchísimas gracias a todos por su atención y aquí estamos a la orden para servirles. Muchas gracias. A todos un aplauso para cada uno de ustedes, los participantes. Muy buenas tardes y cualquier cosa, Mónica, déjenos la consulta, por favor, por ahí, porque hay otras alternativas que ya tienen que terminar y tendremos esta oportunidad el 23 de noviembre de ampliar todo lo que recolectemos con los padres, con las madres, y vamos a hacer una gran comunidad de personas bien apuntadas en esta lucha por llevar las vacunas a los bracitos y a las piernitas de cada niña y cada niño en Costa Rica. Por nuestro país, muchísimas Tal vez gracias. nada más recordarles a todos que mientras más niños están vacunados, sus hijos también van a estar protegidos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante que tengamos esto como una cruzada para que todos los niños, sin distinción alguna, estén protegidos. Sí, por una Costa Rica más saludable. Hasta luego. Buenas tardes. Chao, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Chao. Hasta luego, muchas gracias. Ay, Itzel, muchísimas gracias por tanto y a todas las alternativas. Muchísimas gracias. Qué lindo salió, ¿verdad?